Hola, hola pajaritos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Bioester. En este caso hablaremos del teorema de Tales y sus aplicaciones, un vídeo que algunos de vosotros me habéis pedido, así que empecemos. Muy bien, primero de todo vamos a aclarar que este tema se explica junto normalmente con la proporcionalidad de las figuras geométricas o en trigonometría o también cuando hablamos de proporcionalidad, ¿vale? Antes tendríamos que hablar de qué son figuras semejantes, ¿vale? Porque Tales nos va a ayudar tanto en triángulos semejantes como en polígonos semejantes. Vamos primero para ver cómo es una figura semejante a otra. ¡Genial! Vamos a ello. Imaginemos que tenemos una figura original, un cuadrilátero, en este caso un rectángulo, que hace 15 por 30 centímetros. Y tengo otros dos que hacen 7,5 y 15 y 10 y 15, ¿vale? Y de estos dos quiero saber cuáles son proporcionales o semejantes a la figura original. En este caso es muy visual y seguramente ya sepáis cuál es el parecido. Pero tenemos que justificarlo siempre matemáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a dividir cada lado por el que tendría que ser su proporcional. Es decir, el lado corto entre este lado corto y el lado grande entre el otro lado grande. Si son proporcionales, nos tendría que dar el mismo valor. Vamos a ello. Muy bien, si os fijáis, os he puesto las medidas del cuadrilátero original en otro color para que no os confundáis con las medidas del nuevo cuadrilátero. Entonces, si dividimos 7,5, el lado pequeño, entre 15, que era el otro lado pequeño, nos da 0,5. Y si dividimos 15 entre 30, nos da 0,5. ¿Sí? Entonces, como los dos lados, cuando se divide por su equivalente, en este caso en pequeño, nos da el mismo resultado, podemos decir que son proporcionales. Y muy importante, que es otro concepto que tenéis que tener claro, este valor, en el caso 0,5, es lo que llamaremos K, que es nuestra constante de proporcionalidad. Veamos el segundo cuadrilátero, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir el lado pequeño de este cuadrilátero entre el lado pequeño del cuadrilátero original y el lado grande entre el lado grande del cuadrilátero original. Como veis, no da el mismo resultado. Eso quiere decir que esta figura no es proporcional, no es semejante a la figura original. ¿Por qué? Porque no comparten la misma razón, la misma proporción. Repito, para que dos figuras puedan ser semejantes, al dividir sus lados correspondientes, tiene que dar el mismo resultado, como en el caso de arriba. Ahora que tenemos dominado esto, vamos a por Tales, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Empecemos por aquí. Tenemos dos rectas secantes, es decir, se cortan en un punto. Ese punto nosotros le vamos a decir 0, ¿vale? ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Que si tenemos dos rectas así, que coinciden en un punto, y estas dos rectas a su vez son cortadas por dos líneas paralelas, como U y V, ¿sí? O dos rectas paralelas, los lados que se me generan son proporcionales. Es decir, de 0 a A va a ser proporcional a de 0 a', igual que de 0 a B va a ser proporcional que de 0 a B', ¿sí? Dicho de otra manera, esto. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta fórmula de aquí? Esta fórmula nos dice que si yo divido este trozo por este trozo, me va a dar el mismo resultado que si yo divido este trozo por este trozo. ¿Que no os lo creéis? No pasa nada, estoy aquí para demostrároslo. Vamos a ponerle números a esto. El segmento que va de 0 a A mide 20 centímetros y el que va de 0 a' mide 18.
El que va de 0 a B mide 40 y el que va de 0 a B', 36. Ahora solo hace falta que lo pongamos en la pizarra. De 0 a A son 20 centímetros. De 0 a B son 40 centímetros. De 0 a A' son 18 centímetros. De 0 a B', 36. Si os fijáis, 20 entre 40 te da una proporción de 0,5. Y 18 entre 36 también es 0,5. ¿Sí? Da el mismo resultado, son proporcionales. Quiero aclarar que los dos ejemplos que he puesto, porque el anterior también lo he puesto, es de 0,5, no siempre tiene que dar 0,5. Ha salido así porque ha salido así. ¿Sí? Os pondré otros ejemplos donde esto no pasa. ¿Sí? Lo importante es que veáis que se guarda la misma proporción. Tienen la misma constante de proporcionalidad. Fijaros en lo siguiente, Tales también nos habla de este tipo de proporcionalidad. Lo podéis pensar así dentro de una misma recta o lo podéis pensar, como en este caso que nos sirve, con lados enfrentados. Es decir, de 0 a A, si lo divido entre 0 a', que es justo el lado como que está enfrente, me tiene que dar lo mismo que si yo hago de 0 a B partido de 0 a B'. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. Si os fijáis, tienen la misma constante de proporcionalidad. En este caso no es 0,5, es 1,1 periódico. ¿Sí? Si seguimos esta fórmula, también comprobamos el teorema de Tales. Así que, para hacer un resumillo, vamos a ver, ¿sí? Podemos hacer este lado entre su lado enfrentado, que tiene que ser igual a este lado más grande entre el otro lado más grande, que sería lo último que os he enseñado, o podemos hacer este lado entre este lado y esto entre su equivalente más grande. Vamos un poquito más allá porque seguro que lo habéis entendido, ¿sí? Nos queda un lado, esta recta que corta y esta recta que corta. Pues bien, sorpresa, estas también son equivalentes. Imaginemos este segmento, si yo lo divido entre este segmento, tiene que ser proporcional a lo que hemos calculado antes. Teniendo esto en cuenta, podemos ampliar un poco más la fórmula de Tales. Vamos a coger la primera, que quizá es la que vais a entender mejor, ¿sí? Si yo divido este lado entre este lado, ha de ser proporcional a este lado entre este lado. Vamos a aplicar Tales en triángulos y eso lo podemos hacer cuando los triángulos están en posición de Tales. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Porque sería, los triángulos en posición Tales tienen los tres ángulos iguales y los lados proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo un triángulo como dentro del otro, encajarían perfectamente, lo que pasa es que uno quedaría un poquito más pequeño que el otro. En vez de poner los puntos, quizá te puede ayudar pensar en segmentos y pensar en segmentos de los triángulos. Vamos a pensar que el primer triángulo, el chiquitín, tiene tres lados, ¿sí? Bueno, evidentemente tiene tres lados, es un triángulo. Pero bueno, les vamos a llamar de una manera a los segmentos. Imaginemos que yo a este segmento le llamo el segmento A. A este segmento le llamo el segmento B. Y a este segmento que me queda, ¿cómo le voy a llamar? Pues C. Perfecto. Estos son los segmentos, digamos, del triángulo chiquitín. ¿Cómo voy a llamar a los segmentos del triángulo grandote? Pues al de abajo, que es más grande, como al pequeño le llamé A, pues a este le tengo que llamar A'. Y de igual forma hago con los otros segmentos del triángulo. Si al pequeñito le llamo B, a este le llamaré B',
y si a este le llamo C, al grandote le llamaré C'. Y según Tales y lo que os he explicado antes, puedo escribir lo siguiente, ¿de acuerdo? Ojo, porque algunos de vosotros a veces me decís: ¡ay, Esther! Pero la A' la puedo poner arriba o abajo. Mirad, es indistinto. El teorema de Tales también funciona si al contrario, en vez de poner la prima arriba, ahí abajo, la ponemos arriba. ¿Sí? Esto nos va a dar exactamente lo mismo. Lo importante, chicos, es que si yo empiezo escribiendo la prima abajo, todos los segmentos prima tienen que ir abajo. Y si lo empiezo a escribir arriba, todos los segmentos prima van a ir arriba. Os lo demostraré ahora con un ejemplo. Tenemos las siguientes medidas. Nuestro triángulo pequeñín hace 19 por 11 por 25 y nuestro triángulo más grande hace 43,7, 25,3 y 57,5. Tenemos que demostrar, porque ver ya lo estamos viendo, que son proporcionales. Así que, tanto por esta fórmula como por esta, podemos demostrar que tienen la misma constante de proporcionalidad. Como veis, en este caso da lo mismo, tenemos la misma constante de proporcionalidad. En este caso, 0,43 sería 47, 8, bla, 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 bla. Es igual, lo he redondeado, ¿vale? Pero me da el mismo número, dividiendo la A entre la prima, la B entre la B' y la C entre la C'. Para aquellos que queráis poner la prima arriba, serviría igual. Fijaros, nuestra A', que es el segmento grande, es 57,5 y lo tenemos que dividir entre su equivalente en pequeño, es decir, 25. Al hacer esto nos dará un resultado de 2,3. Si dividimos B', es decir, 25,3 entre su lado homólogo, pero en pequeño, que es 11, nos da 2,3. Y evidentemente, si yo divido el lado grande, es decir, 43,7, entre el lado pequeño, 19, sorpresa, sorpresa, me da 2,3. Para el caso que nos ocupa, que es comprobar el teorema de Tales o utilizarlo en un problema que vamos a poner ahora para que lo practiquemos, nos da igual si poner la A' arriba o abajo, como veis, porque en todos los casos se demuestra el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podéis utilizar aquel método que os vaya mejor. Ahora, ¿qué implica o qué os está diciendo que sea 0, algo o 2,3? Pues está indicando la relación que tiene la figura de arriba con la de abajo. Me explico. Si vamos a este caso, estamos comparando el triángulo pequeño con el triángulo grande. Al comparar el pequeño con el grande, evidentemente te da una constante de proporcionalidad menor que 1, ¿sí? Por eso te da 0, algo. ¿Qué te está diciendo? Que el triángulo pequeño es 0,43 veces más pequeño que el grande. Y en cambio, si estamos comparando el grande con el pequeño, nos sale 2,3. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo grande es 2,3 veces más grande que el pequeño. Es cuestión de punto de vista. ¿Qué quieres comparar? ¿El pequeño con el grande o el grande con el pequeño? Pongamos dos ejemplos de problemas que os pueden salir en Tales, ¿sí? Los típicos ejemplos, pueden salir un montón. Y Tales, a diferencia de Pitágoras, ¿sí?, se puede utilizar con todo tipo de triángulos siempre que sean semejantes. Así como Pitágoras tienen que ser triángulos rectángulos, con Tales, si son triángulos semejantes, podemos utilizarlo. Así que vamos a un ejemplo típico, que es averiguar los lados que me faltan de triángulos que están en posición Tales. Muy bien, pues vamos al típico en el que dos triángulos están en posición de Tales y tenemos que averiguar sus lados. En este caso,
X, que será este trocito, Y, que es este, y Z, que es este largo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que están en posición de tales? Porque son proporcionales, tienen los mismos ángulos, este lo comparten, este ángulo y este ángulo son iguales, y este ángulo y este ángulo son iguales, así que podemos aplicar el teorema, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, porque para poder aplicar tales necesitamos una pareja de valores. Vamos a ver si lo tenemos. Este lado no tenemos la pareja de valores porque tenemos el lado grande, pero no el lado pequeño. En este lado solo tenemos el lado pequeño, pero no tenemos el lado grande. Así que no nos sirve. Vamos a este lado. Tenemos el lado pequeño y tenemos el lado grande. Así que este será nuestro lado de referencia. Podemos asignar, si queréis, unas letras, porque quizá a vosotros os va mejor. Entonces podemos decir que este es el lado A, el lado B y el lado C. Genial, pues ya veréis que es mucho más fácil de lo que parece. Como veis, nuestra referencia es el lado A. Así que yo tengo mi A, que es 8, mi A', que es 14. Y esto, según tales, ha de ser igual a mi B, que es en este caso Y, la incógnita que yo quiero encontrar, partido 12. Así que lo único que tenemos que hacer es aplicar álgebra básica, ¿sí? Y es igual a 8 por 12 entre 14. El resultado que obtengo es 6,86, un resultado aproximado porque hay más decimales, ¿vale? Pero sería 6,86. ¿Eso qué quiere decir? Que este lado mide 6,86 y lo mismo puedo aplicar con el siguiente lado, es decir, ahora lo que yo busco es C. Aplicando el teorema de Tales podemos averiguar el lado C. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra pareja de referencia, nuestra pareja de valores. Yo sé que A es 8, que A' es 14 y tenemos que averiguar, en este caso, nuestra C', porque sabemos que C es 10. Así que lo único que tenemos que hacer es poner los valores donde toca dentro de la fórmula. ¡Tachán! ¿Sí? Recuerdo, A entre A' ha de ser igual a C entre C'. O en este caso, a mí me ha apetecido hacer el lado pequeño entre el lado grande, ha de ser igual al lado pequeño entre su semejante lado grande. En este caso tenemos la Z abajo, pero no tenemos que sufrir, porque si aplicamos álgebra básica siempre va a ser lo mismo. Vamos a multiplicar en diagonal y dividir por el número que nos queda. Así, si hacemos la operación nos da que el lado Z, es decir, C', es equivalente a 17,5. Y ya solo nos queda averiguar la X. Y para averiguar la X ya está todo hecho, ¿sí? La X es el trocito este pequeño que me sobra después de C para llegar a C', ¿vale? Que C' en este caso es 17,5. Así que hago 17,5 menos 10. Y de esta manera obtendré que X es igual a 7,5. Problema resuelto. Muy bien, pajaritos, y hasta aquí el final del vídeo de hoy. Espero que no haya ido muy rápido y lo hayáis entendido todo. Pero no me olvido de vosotros, sé que os he dicho que haríamos 2 ejemplos, ¿vale? Pero, como ya sabéis, me gusta que practiquéis, así que el segundo ejemplo lo vais a hacer vosotros. Pero no os sufráis que luego saldré yo a cámara rápida resolviendo el problema. Y de esta manera vosotros podéis practicar y comprobar si lo habéis entendido bien. Así que no me enrollo más y nos vemos al final del vídeo. ¡Chao!
una breve explicación por si lo necesitáis. Sí, estos triángulos están en posición de tales. ¿Por qué? Porque los rayos solares en la misma hora inciden en todos por igual. Así que, digamos que los rayos que caen en picado son iguales para todo el mundo. Por lo tanto, este ángulo que se generaría aquí y este serían lo mismo. Sí, como están en posición recta, aquí se genera un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tienen dos ángulos iguales. El tercero, evidentemente, será igual. Así que están en posición de tales. Aunque no los pueda poner uno encima del otro, si yo hiciera el ejercicio mental, podría poner este dentro de este y estarían en posición de tales. Ahora, yo he decidido que las sombras es A, la sombra pequeña, A', la sombra grande, y B, la altura de la estaca, y B', la altura del árbol. Ahora, si aplico el teorema de Tales, me sale que el árbol mide 3 metros. Muy bien, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido y que entendáis Tales a la perfección. Sí, si es así, por favor, darle a like, suscribiros, hombre, dejarme un comentario. Yo os veo por el canal, tenemos mucho contenido de mates, así que disfrutarlo. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Benvinguts. Y lo estoy haciendo en catalán. Ah, espérate. Y una regla, ¿qué tal? La que si no sé las medidas que pongo, vamos mal. 0,6 periódico. No, ya lo he dicho. Imaginem el... Vamos a deslizar... Por favor. Cides. ¿Por qué van trabanco? Que lo habéis entendido. Cosa otra. No. No. ¿Y? No. No es un periódico. Se oye la moto seguro. Triángulos. Manera hago lo mismo. De la misma manera hago lo mismo. Madre mía, qué ruido del infierno hace esto. Las incógnitas. C y... ¿Entendida? Imaginemos que tenemos... Pero ¿cómo me entienden mis niños? Si no paro de entrabancar más. Venga.